es gestionado por broker e intermediario. Eso es indecente. Ahí está el señor Solchaga llevándoselo también calentito. Barbaso y Román, venga, rápido, por favor. Estos son fondos públicos, fondos sociales para ERES. Lo que se hace es, se hace una trama muy bien organizada, no pensemos que esto es ninguna tontería, está perfectamente organizada, para vía una agencia, que la llaman Agencia IDEA, luego IFA, nombrecitos, derivar fondos públicos que eran fondos sociales para el ERE de empresas en el sitio que más paro hay de España, que es Andalucía, que hay 1.100.000 parados, que para eso es este dinero público. Y hay un 45% de paro juvenil. O sea, fíjate de qué cifras estamos hablando. Es decir, que ese era el objetivo que tienen estos fondos públicos y estos seres, es decir, paliar el paro y el coste social de este asunto. Se desvían a estas agencias para evitar el control administrativo y la auditoría de cuentas y la auditoría de la intervención general. Es decir, que se desvía todo procedimiento administrativo para que no haya control, pero claro, con una cantidad enorme de 110.000 millones de pesetas, que son casi 700 millones de euros. O sea, una cantidad enorme de dinero que su función es aplacar los efectos del paro en Andalucía, la región en donde más paro hay en España y donde más paro juvenil hay en España. Una pequeña, por ahí, de esa dimensión, ¿no? Los informes de la intervención general son durísimos en años sucesivos y el consejero, que es el señor Griñán, no los ha visto. Ahí tiene responsabilidad política el señor Griñán, clarísimo, y ahora es presidente de la Junta. Lo tiene Chávez, el mismo de antes, ¿eh? Y la estrategia de ellos es la de siempre, descalificar al que les pide cuentas. Oiga, que le estamos pidiendo dónde están los 110.000 millones. ¿Y usted por qué los ha tratado irregularmente? Es decir, porque usted los ha... Si son nulos los procedimientos que se han hecho, que el dinero, o sea, que se anulen esos seres y el efecto monetario se devuelva el dinero. Es que ese es el primer efecto que hay que hacer. Anular lo que es nulo. Es decir, y pedir la devolución del dinero con efectos legales, civiles y administrativos. Y la responsabilidad política... Por favor, José Luis, venga. Y la responsabilidad política, como dice Chávez, pero no hace falta lo que nos diga Chávez, que ya sabemos, señor Chávez, que el que ha metido la mano tiene que cumplir la ley, pero el primero que la tiene que cumplir es usted. Hay una cosa... Román. Lo primero que estas cosas ponen en peligro es la solidaridad interterritorial. Claro. Es decir, de toda España se está transfiriendo un montón de fondos solidariamente a través de los impuestos a Andalucía, y luego es verdad que uno va a Andalucía y ve que todo ese dinero no está. No está en autovías, no está en el sistema escolar, no está en el sistema sanitario. No está en la formación. Se ha diluido. Y claro, ahora uno descubre que se crean estas agencias, empresas paralelas de libre disposición de 100.000 millones de pesetas. Y cada uno se pregunta, ¿cuántas más empresas de estas puede haber en Andalucía montadas de esta manera? Y además, el daño que se está haciendo a los trabajadores que legítimamente han sido incluidos en un ERE legal y les incrustaban entre medio los cuñados, los primos, los hermanos y toda esta gente, con lo cual la devolución de ese dinero es complicadísimo para mucha gente que legalmente le corresponde. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuántas empresas más habrá? Y luego, ¿por qué el señor Chávez, en lugar de negarlo todo, ha dicho que no son 600 millones de euros? Que nos diga cuántos son. Eso lo ha dicho en el Parlamento. No son 600 millones de euros. Bueno, diga cuántos son. 650. O si no, niegue que no ha habido ni un euro. Porque puede ser 500.983.317. Pero no ha negado que existe. La consejera del Gobierno andaluz ha dicho que no puede decir cuál es la cifra porque ni siquiera lo saben. Es decir, es tal la magnitud de la investigación y hasta dónde puede llegar que es impensable. Si el problema es que cada día conocemos nuevos datos. Hoy hemos conocido los datos de cómo se falseaban los datos laborales de las personas para lograr hacer más grande el expediente de regulación de empleo. Incluso si para se refiere al ERE de Río Tinto. Claro, para certificar... Se falsearon las vidas laborales. Incluso para certificar un determinado ERE con unas compensaciones concretas, se certifica y se autoriza que la empresa que la mina había cerrado en el 2001 cuando realmente había cerrado en el 87 y todo el mundo sabe que había cerrado en el 87. Es decir, que la irregularidad ya es encima muy burda, es decir, es exagerada. Eso no es irregularidad, es una falta de respeto, es un insulto a los parados andaluces. Es una falsificación del documento público, hombre. Permítame una cosa para falsificación del documento público. No confundamos Andalucía con el gobierno socialista de Andalucía. De acuerdo, ¿eh? Son dos cosas totalmente distintas. Andalucía es una gran tierra llena de trabajadores y también de esos fondos necesarios, porque esos fondos han sido utilizados de manera regular. Es decir, hay una serie de empresas
incluidas algunas personas, incluso en estos expedientes, que son de buena fe. Claro, y por tanto merecen todo el apoyo y merecen todo el respeto porque son personas perjudicadas de buena fe. Ya lo he dicho yo. Pero el gobierno andaluz es el responsable. Andalucía se merece, por supuesto, y se seguirá mereciendo la solidaridad por ahora mientras que gobiernen los socialistas. Desde luego, con un gobierno de Javier Arenas, con un gobierno del Partido Popular, nosotros ambicionamos no tener que depender de la solidaridad, sino que Andalucía crezca económicamente como se merece, cree empleo y, desde luego, podamos aportar nosotros al resto del país después de que nos hayan ayudado, como evidentemente se nos ha ayudado durante todos estos años. Isabel, sí. Muy brevemente, ¿no? Decir al hilo de lo que se está diciendo aquí, 3 cosas muy brevemente. Una, sobre esa magnitud gigantesca de la investigación, la gente a lo mejor no sabe que la juez, que se llama Mercedes Alaya, es una gran juez que prácticamente en solitario, y sin prácticamente... Porque la ayuda de la Fiscalía... Por eso, es que no, déjame, es que sí, quiero contar eso, eso es lo que quiero Sí, contar. claro. La juez se llama Mercedes Alaya y abre una investigación por el caso inicial de la raza. Bien, pues esta juez ha hecho una investigación que a mí me está dejando absolutamente alucinada, ¿no? Porque ella, con la policía, empezó tirando del hilo de esas comisiones que le pedían a los 2 empresarios de la raza y ahora tiene 3 patas abiertas ese sumario y pueden ser muchas más. Y entonces lo que le ha ocurrido es que la Fiscalía la quiso remover del cargo. No solo no ha investigado, no pide que devuelvan el dinero, como a Camps, que le dicen los 3 trajes a devolver. No, aquí los 600 millones de euros o lo que sea, porque la magnitud es gigantesca. No pide la Fiscalía que se devuelva, ni que se investigue. A ver, no. Aquí quiso quitar a la juez. Apoyó una recusación de una de las partes, evidentemente, diciendo que fuera esta juez. Esta juez le ha pillado al gobierno de Andalucía, pero literalmente con el pie cambiado. Porque no se podían imaginar que de esa denuncia, que voy a contar una anécdota que la gente no conoce. Este caso sale, me lo contaba ayer, un concejal del Partido Popular que expulsaron de Mercasevilla, que se llama Beltrán Pérez, que es fantástico, y decía, es que este caso surge de que estos empresarios, cuando van a montar esa escuela de hostelería... En Mercasevilla, sí. Con Mercasevilla, y les dicen, bien, os damos 900.000 euros... Pero 450.000 son para nosotros. ¿La comisión? Eso lo sabe todo el mundo. 50. Bueno, pues estos empresarios se lo dicen hasta 3 veces, los tíos de Mercasevilla, y dicen, no nos lo podemos creer, y le graban, porque dicen, bueno, pues lo que la gente no sabe es que estos empresarios van al Betis y están muy cerca de alguien de la Consejería de Presidencia y le cuentan horrorizados, oye, mira lo que nos ha pasado. Que nos dan la están pidiendo la mitad de 900.000 euros para tal, y le dice, y lo hemos grabado porque es que no damos crédito, pero ya es que ya la tercera lo hemos grabado porque esto es terrible. Y dice, pues darme la cinta. ¿Qué hace la Junta de Andalucía con darme las cintas? La Junta de Andalucía, en vez de ir al fiscal y pedir que devuelvan todo eso y tal, que investigue, y que se investigue, un procedimiento, un proceso. Se queda con las cintitas unos días de silencio y claro, cuando saben que el Partido Popular, que esto se va a saber, que va a tener trascendencia, durante 15, 20 días no hacen absolutamente nada y se la dan a la Fiscalía. ¿Y qué hace la Fiscalía? Organizar detenciones televisadas para que aquí se revuelva todo y que paguen el último céntimo y que no haya estafa. Nuevamente no hace eso la Fiscalía, no. Intenta remover a la juez que como una hormiguita ha estado trabajando en solitario y apoyan la recusación. Y digo solamente un último dato que es que me parece que es lo que les tiene absolutamente histéricos, ¿no? Es que aquí hay una dialéctica, estamos hablando no de corrupción, que les ha pillado, pero que están hundidos, es que están hundidos en fango. Chávez, Pajín, ha ido con las subvenciones, o sea, de repente aquí se ha estallado, a pesar de que la Fiscalía no trabaja precisamente para que se sepan esos casos, les ha reventado la olla de la corrupción. Pero el problema de aquí se llama aritmética electoral. El granero de José Luis Rodríguez Zapatero era Cataluña, se ha hundido, o sea, la debacle es... Y el otro granero era Andalucía. Y Andalucía
en este momento que se sepa todo esto, es que es la tumba no ¿Y de tú Zapatero. por qué metes a es Paginia y ahí porque con todo hablo esto? de corrupción, de Hombre, casos de corrupción. Perdona, una que están- cosa es este caso, que es casos tremendo, de y otra cosa ya Oye, decir... Cristina, creo que no me has oído bien. Mira, a Ido, el Tribunal de Cuentas le acaba de sacar un informe Es otra cosa. donde dice que hay Pero es otra cosa. múltiples No adjudicaciones. tiene nada que ver con Estoy esto. hablando que les ha estallado la corrupción. No, pero es que por no tiene todos nada que lados. ver. No tiene Bueno, nada que por ver. cierto, y la Esto es Fiscalía- gordísimo, a ver, pero la lo de Fiscalía Andalucía Anticorrupción y concluyo, y la Fiscalía hunde a Anticorrupción Zapatero. sobre los Tiene ERE, que ver. ¿dónde está? Es la puntilla. Porque claro, Antonio, es que sí. es increíble cómo la Fiscalía Anticorrupción, con la evidencia de la investigación ya y el reconocimiento de la propia Junta de Andalucía, que ha reconocido que hay expedientes falsos hasta 37, y ya veremos a dónde llegamos. ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción? Aquí nadie actúa. Está preocupada con los... Es verdad. Antonio, ¿cómo Bueno, se brevemente, puede- por favor, cómo no, se no, puede- no, José Luis Balbás, cómo se puede tiene la palabra explicar- Pablo Castellano y tenemos que pero- despedir a Antonio. No, pero- Antonio, corta, ¿cómo se brevemente, puede un momento, explicar- Pablo, un momento. ¿Qué pregunta hacías? ¿Cómo se Román? puede explicar a un ciudadano que tiene que cotizar durante 30 y pico años o tropecientos años para cobrar una pensión y si no, ser del PSOE o asimilado en Andalucía? Pues evidentemente Poniendo la norma. es una gran injusticia y algo que es insultante porque No, pero el evidentemente que no es del PSOE también ha lo llegado cobra. la hora. No, pero claro, es que, vamos a ver, yo También tengo... cobra su pensión el que no es del Sí, PSOE. sí, pero cotizando 30 y tantos años, mientras Sí. que algunos del Hombre, PSOE... estos son las trampas que incluso Eso algunos es. sin cotizar. Sin cotizar, por No, eso. no, Pues, es a que ver, aquí, ¿tú cómo le explicas en eso? estos expedientes increíble. en estos expedientes de prejubilación, en los ERES, se ha incluido a personas que iban en las listas del Partido Socialista ¿Sabes? que tenían. Fíjate. O sea, prejubilados con ¿Cómo 42 se años. puede tolerar que eso sea así? Pues eso, pues a ver cómo Su lo marido, explica- cómo lo su explica un marido, ciudadano eso. su marido era un sindicalista también muy conocido que ha terminado dimitiendo. Eso sí, el sindicalista sí ha dimitido. ¿Cuál lanzas? No, era el que sustituyó a Juan Lanza, precisamente. Es decir, el que se hizo cargo de la Secretaría de Alimentación de un sindicato, ¿no? Y en ese sentido, Espera. Sí. no, en ese Espera un sentido momento, es Pablo. evidente. Perdona. Alimentación para No, casa. ya que hablamos de nombres, ¿cómo es posible que el cerebro de toda esta trama de las prejubilaciones falsas, Ramón Díaz Alcaraz, Sí. concretamente, que trabajó en la Consejería de Empleo, Antonio, haya sido De asesor. premiado, era el asesor además, y el que firmó a muchos de estos seres? Por tanto, si firmaba a los seres, ¿Algo sabía? algo sabría. ¿Cómo es posible que se le haya premiado con un acta de diputado en el Parlamento Regional? Bueno, es que resulta, ¿Quieren blindarle? ¿O qué resulta pasa? increíble. ¿Para que no cante? Pues resulta increíble que había otras personas que tenían que ir antes a ocupar el escaño que hoy ha tomado posesión este señor. Pero tiene mucho que ver con una ley que se ha aprobado hoy en el Parlamento en relación con el sector público empresarial de la Junta de Andalucía y la reforma de la Administración. ¿Por qué? Porque el señor no estaba contratado por la Consejería. Este señor no era un asesor que tenía mandato o tenía autoridad pública porque era cargo público o funcionario. Este señor era un asesor de una fundación ajena por completo a la Administración, pero que a quien se le atribuía una autoridad pública que no le correspondía. Firmaba los Es decir, seres. la Administración paralela de las empresas públicas que ha creado la Junta de Andalucía y que yo he dicho antes que eran 350, y el que firmaba los ERE no era la autoridad pública, Era el asesor. era un asesor. Y aquí, evidentemente, se han publicado las pruebas, ni más ni menos que un expediente como el de Delphi, que no es de los más pequeños, sino todo lo contrario, de los más grandes que ha habido en Andalucía. Pero ¿cómo interpretas entonces, Antonio, que haya sido Pues tiene mucho que ver, evidentemente, nombrado, con que, nombrado. evidentemente, Le hayan tiene mucho concedido más- el mucho que ver privilegio con de las ser futuras diputado. responsabilidades jurídicas, si las hubiere, Queda y bien. ¿Cuántos evidentemente han tenido que renunciar al escaño para que le toque a él? Una señora adelante. una señora que tenía, Una, en este sí. caso, una señora que tenía delante. Ha pasado un poco como pasó con María Teresa Fernández Vega, que había un claro. consejero vitalicio y se le aconsejó que renunciara a la Para poder vitalidad y él mismo aceptara Bueno, pero- el hecho tan evidente de la morbilidad y se retirara para que... Ha renunciado una que iba adelante esto y la entiendo. dimisión de dos que ya habían pasado por allí. Eso es, decir, pero aquí que una el ex tema- consejera ha dimitido también, parece ser porque ya no tenía muchas cosas que hacer y a lo mejor venía bien que En cuanto dimitiera. la Fiscalía admita que esto pase a la Fiscalía Anticorrupción es un caso de corrupción y se quiere quedar reducido a un caso de irregularidades administrativas. Claro. Pero la gente tiene que saber que un ERE no es más que la rescisión pactada de unos contratos laborales de forma colectiva en que la empresa negocia con los sindicatos qué indemnizaciones va a pagar y en algunos casos la administración contribuye con prejubilaciones. Por lo tanto, es un hecho evidente que aquí se está disponiendo de dinero público porque el dinero que tú des a los que no tienen derecho se lo estás quitando a los que tienen Tienen derecho, derecho. porque eso se hace generalmente con Eso. cifras Al millón globales. 100.000 Eso es la 45 millones para el ERE,
Claro, si tú dentro de los 45 millones metes a 10 que no le corresponde, le estás quitando al resto el dinero que les pone. Pero es que luego además ha habido muchas empresas que con motivo justificado han solicitado que se les apruebe